Buen día, compañeros. Mi nombre es Oscar Puente, soy aspirante a la licenciatura en Mercadotecnia Internacional y hoy vamos a hablar sobre la relación que existe entre la mercadotecnia y la política. Yo escogí este tema debido a mi interés en cuestión de la mercadotecnia política, ya que no solamente se trata de mandar a imprimir volantes, de colgar lonas, de mandar a poner un panorámico, sino que la mercadotecnia política abarca desde la psicología hasta el estudio de los colores. Vamos a empezar por definir la mercadotecnia de manera muy práctica, como el satisfacer necesidades en un intercambio en donde ambas partes lo consideran de valor. Yo te doy mi dinero, yo te doy mi voto, yo te doy algo a cambio de que tú me cuides, a cambio de un producto, etc, etc, etc. Todo esto se remonta hasta la época de los griegos. En esta época se contenían a todos los habitantes en regiones que ellos llamaban polis, donde el gobierno los cuidaba. Ellos empiezan a establecer las dos cosas que se necesitan para gobernar. Uno, proveer seguridad para que nadie los atacara. Y dos, tener avances económicos para que pudieran florecer como sociedad. Para que una persona pudiera llegar a gobernar en la antigua Grecia, pues debía de cumplir ambos requisitos: ofrecer seguridad y una economía sólida. Como les mencioné hace unos segundos, la mercadotecnia y la psicología tienen mucho que ver. De hecho, Freud, que es el padre del psicoanálisis, tiene que ver mucho con la mercadotecnia porque se le ocurrió regalarle un libro a su sobrino, Edward Bernays, quien termina por convertirse en el padre de las relaciones públicas. Y gracias a este libro, Edward empezó a ver cómo se podía manipular la mente y empezó a comprender el condicionamiento. Y estas dos características empiezan a ayudar a la política porque comenzamos a saber cómo manipular. Nos damos cuenta que existen tantos sentimientos y tantas experiencias pasadas que nos hacen reaccionar de distintas formas. El marketing político o mercadotecnia política simplemente la podemos definir como el conjunto de técnicas de investigación, gestión, planificación y comunicación para diseñar y ejecutar acciones estratégicas a lo largo de una campaña política, sea electoral o para la difusión de un mensaje de una institución. Vamos a hablar un poquito de historia sobre la mercadotecnia política. A finales del siglo XIX se creó la agencia publicitaria llamada BBDO, que es contratada por Die Eisenhower, el que vemos aquí en pantalla, para hacer una campaña política. Eisenhower venía del ejército y no se sentía como un político, por lo cual tenía necesidad de recibir esta ayuda. Y como la industria publicitaria creció tanto debido a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, pues Eisenhower les pidió que manejaran su imagen, ya que era encargado de todo lo militar en Estados Unidos y ahora para ser presidente tenía que tener una imagen más amigable. Entonces BBDO contrató personas, se puede decir, normales, que en realidad eran actores pagados para que le hicieran preguntas al candidato Eisenhower, cosa que pues nunca antes se había visto en los demás candidatos. Además de que comenzaba a tener spots en la televisión de alrededor de un minuto donde hablaba de sus típicas promesas. Eisenhower, con la ayuda de la BBDO, fue el primer candidato en romper estas barreras. Inclusive en pantalla estamos viendo uno de los spots de este candidato. Como les comentaba, Eisenhower rompió estas barreras debido a que dejaba que las demás personas hablaran, o sea, los votantes hablaran, vaya. Que pues obviamente eran actores y estas personas le hacían preguntas a Eisenhower y él respondía. Entonces, aparte de tener un comercial con sus promesas electorales, tenía comerciales donde preguntaban por X, Y o Z asunto y él contestaba los planes que tenía para solucionar estos asuntos. De hecho, su segmento se llamaba así: Eisenhower Answers America.
Esta técnica o esta innovación en su campaña política hizo que arrasara con las elecciones. Nadie más se había puesto a hablar directamente con el público y mucho menos transmitirlo por televisión. Eisenhower batió todos los récords y, y todos los demás candidatos se dieron cuenta que algo hizo bien en su campaña, que fue tan innovadora. De hecho, es considerado como de los mejores presidentes de que haya tenido Estados Unidos debido a que rompió toda clase de paradigmas y se acercó a la gente como nadie más lo había hecho. Eso fue lo que hizo que empezaran a contratar agencias los demás candidatos. Y una de estas agencias fue contratada por John F. Kennedy para enfrentar a Richard Nixon en el primer debate político que inclusive también fue transmitido por televisión. En este debate se descubrió que lo mucho que cuenta el lenguaje corporal y la imagen pública. Si vemos en los últimos debates, el candidato se debe enfocar en alguien, aunque no sepan en quién, quizá en alguna persona inexistente en el público, como diciendo, hey, hola, o como si le diera mucho gusto ver a esa persona inexistente. Todo esto sirve para vender al candidato como alguien importante, además de que el candidato, pues en el candidato empiezan los colores a ser importantes hasta el nacimiento de la psicología de color. Entonces se empieza a hablar de programación neurolingüística junto al lenguaje corporal. Si alguien se pone las manos en la cintura, es una posición de poder. Igual Nixon, como se podrá apreciar en el video que estamos viendo, se frotaba mucho de las manos, las ponía por detrás, lo cual, y se veía muy erguido, lo cual, pues es una connotación de inseguridad. Ok, ya dejando a un lado la historia de la mercadotecnia, vamos a hablar de la actualidad. Hoy en día estamos más que seguros que el mundo está viviendo situaciones que son completamente nuevas, donde hay constantes cambios tecnológicos, económicos y sociales que generan una exigencia en cambiar las formas tradicionales de hacer uso en cuestión de la mercadotecnia política. Hoy estamos conscientes de que la sociedad está presentando un cambio. La sociedad muestra mayor interés y entendimiento en diversos temas relacionados con la política, los problemas sociales y la economía del país. La sociedad hoy en día está informada y cuenta con un criterio más amplio para votar razonadamente por un partido político, grupo social o un líder. Estas circunstancias crean un reto para los partidos, donde se exigen mayor capacidad, creatividad y mejores herramientas tecnológicas para dar posibles alternativas, de solución en sus propuestas a problemáticas de la comunidad de que se trata. La mercadotecnia política cuenta con la comunicación política como herramienta con el objetivo de gestionar estratégicamente la visibilidad del poder por medio de mensajes que convenzan o conecten con un público determinado. Eso no es un asunto de sentido común, sino es una dinámica en la cual los emisores, o sea, el gobierno, debe transmitir mensajes que legitimen sus políticas públicas ante millones de receptores, que son los votantes o ciudadanos, con niveles de información. Y estos votantes o ciudadanos, pues tienen distintos niveles de información y sobre todo tienen una amplia diversidad en visión del mundo, valores, problemáticas e intereses. Y se busca que este mensaje sea efectivo, independientemente de todas estas variables. Una de las actividades que realiza la mercadotecnia política, pues es el realizar un speech o un mensaje de comunicación. Este discurso tiene que estar diseñado en la forma en que habla la gente, y eso es muy, muy importante. Ya no se puede crear discursos alejados a la gente.
se deben de utilizar las mismas palabras. De hecho, vimos en México hace poco que un político utilizaba el término requete bien. Ese requete bien es tal cual el mexicano lo utiliza. Y les hablo de ese mexicano al que iba dirigido este discurso. Por lo cual, al utilizar este tipo de palabras, pues se genera cierta identificación con el candidato. Otras herramientas que se utiliza en la mercadotecnia política es la seducción. La seducción no busca alterar la inteligencia del receptor. La seducción ataca las emociones de las personas. El voto se basa en emociones y no tanto en la intelectualidad. El candidato debe buscar una imagen excelsa para crear emociones en la gente. En cuanto a la campaña política, un buen manejo de medios es una de las claves principales para ganar elecciones, aparte de las emociones, que es lo que acabamos de revisar. En cada momento de la campaña, los medios cumplen funciones diferentes. Por ejemplo, a principios de la campaña, los medios le sirven al candidato para hacerse notorio y conocido. A mitad de campaña, los medios sirven para fijar el eje del mensaje y la percepción de los electores, utilizando, como ya lo habíamos dicho, un lenguaje igual al lenguaje de los receptores, que el cual pues puede incluir modismos o coloquialismos. Y al final de la campaña, los medios sirven principalmente para ganar casi la cuarta parte de todo el electorado, que es la que no muestra cierto interés en la política o está desentendido en la política. Al final de la campaña, los medios de comunicación son decisivos y es ahí donde hay que invertir la mayor cantidad de recursos. Ya como conclusión, nos queda claro que la mercadotecnia política ayuda a plantear las estrategias para alcanzar objetivos trazados, que en este caso es ganar una candidatura. Las impresiones personales que me llevo al realizar esta actividad, pues número uno, se me hizo muy interesante hacer la investigación de campo, ir hasta la plaza principal de Guadalupe, a ver en persona propia el fenómeno que hay en los mensajes políticos o comunicación política. Fue algo muy, muy interesante y una experiencia que no me esperaba. Y número dos, la entrevista también fue una retroalimentación increíble, donde pudimos ver desde otra perspectiva, desde la perspectiva de un profesionista que ha estado en contacto con la mercadotecnia política y nos ha dejado bastantes enseñanzas en cómo vemos, en cómo ver, en cómo podemos definir la mercadotecnia política. Creo que ese trabajo ha sido muy bueno. Me considero que me he esforzado al máximo en poder brindarles esta pequeña investigación, tratando que sea muy concisa. Y pues no me queda más que agradecerles por su atención. Les repito, soy Oscar Puente y que tengan muy buen día. Hasta luego.